Bienvenido a este episodio de Alimentar al Mundo de Posibilidades. El día de hoy nos estamos juntando con Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, una modalidad a nivel global que empodera a las personas a ayudarse a sí mismos. Access está basado en la idea que no estás equivocado, que tú sabes lo que es verdad para ti y que la conciencia puede cambiar cualquier cosa. El día de hoy estamos explorando qué vino antes de Access, qué camino a través de la vida llevó a que Gary desarrollara estas herramientas y técnicas. Bienvenido, Gary. Y yo recientemente me enteré que empezaste Access Consciousness cuando tenía 56 años, 55 creo. Y eso significa que viviste muchísimo. Viví muchísimo. Tuve una vida plena, una vida completa antes de tener 35 años. Yo me casé a los 36 años la primera vez y tuve hijos, hice todo ese tipo de cosas, también hice el divorcio, hice cultos, hice. Y eso es a lo que nos vamos a adentrar el día de hoy. Entonces, cuando estabas creciendo, ¿cuándo fue la primera vez que supiste que eras diferente? Cuando las personas me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande y tú decías, quiero ser feliz. Me decían, no, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Feliz? No, ¿quieres ser un doctor, un abogado? Sí, mientras sea feliz. Y no tenía el punto de vista de una persona normal. ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste con eso? Empecé a buscar la felicidad. Es como que sabía que yo quería la felicidad, entonces seguía buscando la felicidad. Y me preguntaba dónde existía la felicidad en el planeta Tierra, porque no lo encontraba muy fácilmente. O sea que incluso de niño estás buscando la felicidad. Sí, fui a la iglesia a los 10 años. Llevaba a mi hermana pequeña de la mano. Ella tenía 6 años y la llevaba a la iglesia todas las mañanas. Y miraba a las personas en la iglesia cómo se abrazaban y se decían que se amaban en la iglesia. Y luego el día lunes miraba cómo se jodían el uno al otro. Y yo decía, esto no es felicidad, esto no es verdad. ¿Qué jodidos están haciendo estas personas? Tenía 10 años. Ahí fue cuando yo supe que yo no era normal. La parte divertida de eso es que tuve una profesora en la universidad que me dijo, yo me recuerdo de ti. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, yo me recuerdo de ti de la iglesia. Y me dijo, y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, eras un joven muy serio. Y me dijo, siempre estabas buscando algo. Y nunca supe qué era lo que estabas buscando. ¿Lo encontraste? Aún no, pero lo sigo buscando. Algunas veces dices que creciste con la familia de Beaver de Cleaver. Y en Access, una de las perspectivas es que nosotros elegimos a nuestros padres. Entonces, ¿por qué crees que elegiste a los tuyos? Porque no podían realmente controlarme ni me podían detener. Creo que por eso es que elegimos a nuestros padres. Porque no nos pueden detener. ¿Qué fue lo que te dieron para tener como padres normales? Pues lo que me dieron nuestros padres fue que mi padre quería que fuera una persona de deportes y no era muy deportista, entonces su punto de vista era que yo solo era raro. Él no entendía por qué yo quería tocar el piano, no entendía por qué quería hacer el arte, él no entendía por qué no quería ir a las películas de vaqueros en vez de ir al teatro a escuchar a Shakespeare. Él no podía entender a Shakespeare. Y yo era diferente. Y como tú eres una de las personas menos juiciosas que he conocido, ¿tienes la sensación que siempre ha sido así? Creo que, no sé si yo nací sin juicio, solo sé que nací con curiosidad y estando en la pregunta. Entonces yo siempre cuestionaba todo. O sea, hice cosas maravillosas, como casi quemar mi casa por jugar con fósforos y con gasolina y mierdas. Pero más de eso, yo era un chico normal. ¿Y cómo fue el colegio? Yo siempre tenía la respuesta, pero siempre hacía que alguien que necesitaba tener la respuesta tuviera la respuesta que yo no tenía. Entonces así podían ganar, porque ellos sentían la necesidad de ser reconocidos, ¿sí o no? Yo nunca sentí la necesidad de ser reconocido. Ellos no entendían eso. Entonces, ¿y
cómo les dabas la respuesta? Yo solo decía parte de ella y después dejaba que ellos fueran fluidos con el resto de lo que ya sabían y decían el resto. Yo nunca decía el resto, aunque lo supiera. Yo siempre estaba interesado en saber, en ver que todos tuvieran una mejor sensación de sí mismos. Y también fui el chico que siempre se juntaba con la niña gorda o con el tipo extraño o con los que jugaban en la caja de arena. Eso es algo que quería preguntarte. Cuando fuiste a la escuela, ¿siempre cuentas de historia que tenías a 2 amigos que te hicieron de menos? No, tenía 2 amigos de mierda. A ver, yo siempre presentaba a mis amigos los unos con los otros. Y cuando estaba en la secundaria, yo presenté a estas 2 personas que se hicieron mejores amigos y luego ellos me hicieron de menos y solo me sacaron del grupo y me dijeron que no tenían nada conmigo porque yo era muy raro. Y luego vi a estas personas que no eran incluidas, entonces las incluía en mi grupo porque nadie más las incluía. ¿Y eso qué creo? Creo un lugar donde yo sé que no importa qué es lo que tú piensas que es raro de alguien o extraño de alguien. Es como que tú empiezas a ver lo que no es extraño de ellos y empiezas a ver lo que los hizo extraños para las otras personas. Y solo porque son extraños no quiere decir que estén equivocados, solo son diferentes. Y la diferencia no es una equivocación. Entonces tú, de hecho, fuiste un joven en los 60. ¿Cómo fue eso? Yo estaba por sobre todas las cosas. ¿A qué te refieres? Yo no escuchaba los Beatles, yo escuchaba música clásica. Yo no iba a estar con los Beatles y escuchando Elvis Presley con esas personas, porque ellos eran una clase más baja y yo quería ser una clase más alta. ¿Cómo era eso? Era estúpido. Ya sabes, es como lo único que hacía era alienarme a mí mismo de todas las personas. Y también pasé tanto tiempo con las personas alienadas que sabía que era más como ellos. Sabes que muchas veces hablas de este viaje a Europa. ¿Qué fue lo que creó ese viaje? ¿Cuál fue el regalo de irte a algún lugar tan lejos? Bueno, pues yo quería viajar y estar fuera del mundo y ver cómo era fuera de Estados Unidos. Y es divertido porque años después intenté darle a mi madre un ticket para ir a Europa y me dijo, ¿por qué querría ir a Europa? Hay tanto que no he visto en Estados Unidos. Y yo le dije, porque todo en Estados Unidos tiene 2000 años menos de las cosas que están en Europa. Y me dijo, sí, pero eso no me interesa. Y yo, ok. ¿Y qué ocurrió en Europa? A ver, iba en el avión, camino a Europa y esta señora estaba sentada al lado mío y me habló y me convenció que si yo la podía ayudar, pretendiendo ser su prometido. Me dijo, te daré un lugar donde quedarte gratis si puedas quedarte conmigo y te daré comida gratis. Entonces yo fui ahí, pretendí ser su prometido y conocí a toda su familia y no intentaron arreglarla mientras ella estaba ahí. Y luego me empecé a dar cuenta cuando estaba con ella que ella era loca. Ella era la loquita de la familia. Y luego de que ella se fue, su familia, todos me recibieron y me querían dar lugares donde quedarme, me querían cuidar y hacer cosas por mí. Yo les dije, oigan, tengo que decirles la verdad. De verdad, no soy su prometido. Y me dijeron, oh, ya todos sabíamos eso, eres demasiado bueno para ser su prometido. ¿Yo qué? ¿En qué país era esto? En Holanda. Entonces estuve en Holanda y recogía manzanas y me pagaban por eso, hice todo tipo de cosas. Y fue maravilloso y aprendí del fútbol europeo porque su cuñado jugaba fútbol. Y entonces yo no entendía lo que estaba ocurriendo, entonces le preguntaba, entonces él me contó acerca del fútbol y eso lo que hizo fue que me preparó para ser un entrenador de fútbol cuando yo fuera más viejo, cuando tuviera hijos. Porque cuando mi hijo tenía 8 años, él quería jugar en el equipo de fútbol, entonces lo metí en el equipo de fútbol y me dijeron, necesitamos un entrenador asistente porque necesitamos un entrenador principal y un asistente para cada uno de estos equipos. Y necesitamos un asistente y me dijeron, ¿podrías hacerlo? Y dije, yo no sé nada de fútbol. Y me dijeron, no tienes que hacer nada, el entrenador lo hace todo. Y yo dije, ok, está bien.
Y luego él renunció y dejó a su hijo en el equipo. Su hijo era uno de los mejores jugadores de fútbol y mi hijo era uno de los más agresivos. Entonces él era un buen jugador de fútbol. Entonces teníamos a los dos mejores ahí. Luego teníamos al equipo raro. Ya sabes, eran tres chicos que estaban en la parte de atrás del campo, que no me recuerdo cómo se llaman esas posiciones de juego. Pero ya sabes, como el portero y los demás, y estaban acostados en la grama viendo las nubes, haciendo imágenes con ellos. Yo les grité, párate, joder, porque la pelota va en tu camino. ¿Qué? Levántate, levántate, levántate. Y entonces les dije, ok, ¿saben qué? Si no pierden este juego por más de 3 puntos, los voy a sacar a comer helado. Y eso los levantó de la grama. Y ahí fue cuando me escucharon y empezaron a ver cómo los puntos de vista solo son cosas individuales, no son la verdad, solo es como tú lo percibes. Entonces tú te lo inventas mientras vas en el camino y decides que las cosas son algo que no son necesariamente. Y eso también es algo que tú dices que cuando fuiste a Europa, que te podías inventar a ti mismo. Sí, pues lo tuve que hacer. Porque llegué siendo el prometido de alguien y me fui siendo alguien totalmente diferente a eso. Entonces, cuando yo te escucho hablar, incluso con lo de ser entrenador, recoger manzanas, tú has tenido muchísimos trabajos. Sí, muchísimos trabajos y carreras. Entonces, ¿podrías darnos una lista rápida de algunos de los trabajos que has tenido? He cortado carne, he trabajado en un bar, he sido un mesero, he sido un chef, un asistente en un restaurante, he enseñado a montar caballo, he entrenado caballos y eso es lo que me puedo recordar ahora y he tenido como 40 más. Entonces uno de ellos es Gary el vaquero, ¿sí? Entonces ¿cómo te hiciste un vaquero? Bueno, pues al ir al establo, a ver, lo que ocurrió fue que cuando yo tenía 2 años, mi abuelo me puso en su equipo de caballos con los que araba la tierra y araba los campos hasta que tenía 81 años y luego sus hijos le quitaron sus caballos y los vendieron. Entonces eran para arar, sí. Y él se murió 6 meses después. Le quitaron sus caballos y se murió. Él se murió un corazón roto porque perdió sus caballos. Y es como... Yo pensé que eso había sido terrible. O también para un cumpleaños. Yo tenía una elección si quería una fiesta, pero yo lo que quería era ir a montar caballo en un parque. Y en ese momento, ese parque de Balboa en Santa Bárbara era hermoso y tenían caballos. Y yo no me daba cuenta que el establo que estaba ahí era el dueño de este lugar. Luego se hizo mi jefe. Y habían caballos y me enseñó muchísimo más acerca de entrenar caballos. Y él fue el que encontró el caballo que fue conocido después en una película de Disney, que puedes encontrarla aún. Es literalmente, él fue el que encontró el caballo en este cartón de leche y lo compró y por cierta cantidad de dólares. Entonces mi jefe siempre fue conocido por un apodo que no pagaba más de $50 por un caballo. Entonces compraba caballos baratos y luego los entrenaba para ser los mejores y hacía eso y me ponía a mí en los caballos más tremendos. Entonces me decía, Gary, monta este caballo. Entonces este es un rancho fuera de Santa Bárbara. No, esto era en California. Esto era en California. Y yo empecé en las montañas y encontré este lugar llamado Pine Valley. Los establos era hermoso, era un lugar hermoso. Y entonces tenía un trabajo trabajando ahí medio tiempo porque quería trabajar con los caballos. ¿Qué fue de los caballos? ¿Cómo supiste que solo era esa sensación con los caballos? No tenía que pensar porque los caballos son diferentes, son una raza diferente. Y entonces literalmente le he dicho a las personas que todo lo que he aprendido lo he aprendido en caballo y eso es verdad. Porque los caballos te enseñan cosas y estás dispuesto a aprender.
Y yo monté todo el tipo de caballos, los locos, los malos, los tremendos. Si había un caballo que entrenar, yo los montaba todos. Entonces yo montaba todos estos caballos locos y los podía montar a todos como resultado de eso. Entonces, ¿cuántos años trabajaste con caballos? Desde que tenía 2 años. Ya sabes, es como cuando era un niño. Íbamos a montar caballo para mi cumpleaños. Yo prefería ir a montar con mi hermana en el parque que cualquier otra cosa. Entonces yo iba a montar para mi cumpleaños. Y a mí no me importaban las fiestas de cumpleaños, yo las odiaba porque me daban cosas como, ya sabes, como cosas que tenías que armar y cosas así. Y yo lo odiaba. Entonces explotaba a mis juguetes y no lo podía hacer, no podía armarlos. ¿Siempre tuviste caballos? Tuve caballos desde que tenía 22 años. Entonces, incluso a través de las diferentes etapas de la vida, siempre estaban los caballos. Sí, siempre regreso a los caballos sin importar nada. Una vez tuve un caballo que compré y que estaba caminando en un valle y compré un caballo. Y el caballo no se acercaba a nadie. Yo me acerqué a él y toqué su cola y lo toqué. Y quería que tuviera su cola completa. Y pues yo soy una mujer, solo miraba y me decía, ¿qué es lo que tú ves? Yo decía, no. Y cada vez que yo lo tocaba, yo seguía diciéndole para. Y bueno, pues este caballo nunca me pateó, pero aprendí de eso que con el caballo, siempre y cuando no tengas un punto de vista que van a hacer algo malo, no lo van a hacer. ¿Y tú tienes la sensación que también aprendiste de las personas? Aprendí que la mayor parte de las personas mienten. Como la iglesia, como cuando fuiste a la iglesia. Sí, como cuando fue a la iglesia. Es lo mismo que aprendí en la iglesia. Las personas dicen una cosa y hacen otra cosa. Es lo mismo que aprendí en Europa. Dices una cosa y haces otra. Este es mi amigo. Ella es una perra. Ella es extraña. Sí, entonces yo no confío en las personas, pero sí confío en los caballos. Entonces una vez dijiste que prefieres saber que alguien miente, porque entonces sabes que mienten. Sí, entonces sabes que son los mentirosos. Y si mienten, entonces pues puedo confiar en que van a mentir. Entonces tengo una forma diferente de ver a las personas. Y también tenemos a Gary, el que trabaja con antigüedades, que aún está en vivo y que sigue haciéndolo. Entonces, ¿cómo encontraste ese talento? Bueno, pues, a ver, tenía estos vecinos cuando era un niño. Yo iba a sus casas y yo decía, oh, eso es hermoso, ¿qué es eso? Y me decían que era y nunca me recordaba, pero sabía que eso era algo muy hermoso. Y sabía que era hermoso y muchos decían, nada, tienes un buen gusto, tienes buen gusto. Decía, ok, me pregunto qué quiere decir eso. Y después me di cuenta que siempre podía ver qué era lo que tenía valor. No sé por qué, pero solo lo puedo hacer. Estoy muy impresionado, pero mi hija más joven tenía 2 años y podía ver la diferencia entre la porcelana japonesa y la china. Yo no sabía eso y ella aún lo puede saber. Entonces creo que ella vino a mí porque yo no la detendría de tener esos talentos o habilidades. Tu casa es como la casa, es una casa que no tiene tiempo, tiene cosas de todo el mundo, de cualquier lugar, de cualquier momento. Me encantan las cosas hermosas. Desde que tienes una casa, ¿tú siempre supiste que querías una casa así? Yo había estado en Santa Bárbara y había ido en lugares donde hay mansiones muy lindas y tenían cosas de museos en sus casas.
Y yo decía, yo voy a tener una casa y voy a poder tener muchísimas cosas en mi casa. Entonces en mi casa te puedes sentar en cualquier lado. Tengo mesas de sillas de 1400 y las personas se pueden sentar en ellas, a mí no me importa. ¿En qué te contribuye eso? Bueno, pues la cosa es que cuando lo que yo obtengo de eso es que yo siempre estoy impresionado por la belleza de los diferentes siglos. Entonces la humanidad tiene un gran talento y hace cosas hermosas. Solía ir a los museos de arte en Nueva York. ¿Alguna vez has ido? Es hermoso. Y yo miraba eso y decía, oh, amigos, me encantaría tener cosas así en mi vida. Y me decía, no puedes comprar esto. Decía, ok, está bien. Pero salí y compré lo mejor que pude comprar cercano a eso. Tengo una fotografía que valía $140,000 porque fue hecho por un artista maravilloso de 1920 y es algo con sus camellos. Y yo creo que es maravilloso, a mí me encanta y lo fui a la subasta para ver si lo podía vender, pero me lo quedé. Y la pieza no me quería dejar, se quería quedar conmigo. Entonces, si no me dejan, se van a quedar conmigo. Entonces digo, tengo que tener eso y pues voy a las subastas. Sí, siempre. Una de las cosas que yo siempre te he escuchado hablar es que cuando tú te divorciaste y tenías dinero, vivías en un apartamento y que aún utilizas los platos de China lindos. No, pues mi esposa me dio los platos de mierda que ella no quería tener y ella quería ir a comprar cosas nuevas y eso fue lo que hizo. Y me dio a mí los platos viejos y los cubiertos viejos y feos y dije, ¿sabes qué? A mí no me importan estas cosas. Entonces tenía unos platos que había comprado a mi primera esposa cuando ella se quedó sin dinero. Entonces dije, voy a utilizar esto todos los días. Entonces lo ponía en la gaveta de todos los días y tenía esta china que había comprado en otros momentos. Entonces empecé con que tenía 6 platos. Tenía una tetera y tenía para crema y azúcar. Y bueno, pues el plato de azúcar se había roto, pero tenía el resto. Entonces dije, ok, voy a comprar el resto de esta china y lo compré después. Entonces dije, ok, entonces estoy en este pequeño apartamentito y dije, ok, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tener a 24 personas cenando en esta casa? No lo haré. Ok, entonces voy a utilizar esto de una vez. Entonces cuando tú eliges usar cubiertos más bonitos y platos más bonitos, eso siempre me recuerda que siempre hay una elección para solo poder volar en vez de solo sobrevivir, para prosperar. Entonces siempre digo, ok, entonces quiero esto como mi futuro, lo quiero como mi presente. Entonces yo dije, quiero comer en esto de una vez, lo voy a utilizar todos los días. Y eso es lo que hice y creo que he tenido 3 platos hondos y 3 platos planos que se han roto, pero ha sido los últimos 20 años y todavía los utilizo todos los días. Entonces tienes 4 hijos, tienes tuviste 2 esposas. Sí, tengo 4 hijos. Tengo 2 que adopté y 2 que eran míos. Bueno, no los adopté, pero son míos. Ellos me eligieron a mí. Sí, me eligieron a mí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la aventura de ser un esposo? Los hijos te van a quitar tu último aliento. Y una mujer de 90 años me dijo eso de los niños y es verdad. Y solo esperan tener todo y deberían, porque eso es lo que haces. Y con mi vida es como que yo me casé y yo era un poquito tonto, está bien, yo pensé que podías tener todo lo que tú pedías, entonces yo dije, quiero a alguien que va a hacer esto conmigo. Y fue como, y mi primera esposa, todas las señales estaban ahí. Con mi segunda esposa, también pedí todas las cosas que no deseaba. Y obtuve todas esas. Pero con mi segunda esposa yo dije, quiero a alguien que va a pelear las batallas conmigo. Pero yo me refería a mi lado, no conmigo. Entonces todas las batallas las peleó conmigo. Entonces cada batalla, todo lo que hacíamos era una batalla.
Y solo no fue tan divertido. Sí, las palabras importan. Sí, lo que pides lo recibes. Una vez pedí salir del pueblo cuando ocurren los desastres y generalmente no estoy para desastres naturales. Siempre pedí que cosas hermosas vinieran a mi vida y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿quién tiene tiene algo del tamaño de una piscina gigantesca en su casa? Y yo lo tengo, un rinoceronte del tamaño de una piscina y también tengo un lagarto. Esta mujer que se quedó contigo, ¿nos puedes hablar de ella? Ella era una persona brillante, era maravillosa. Ella fue criada por su madre victoriana, porque su madre era un poquito fácil, entonces su abuela la estaba cuidando para que no se convirtiera en la chica fácil y se casó y fue a vivir con su nuevo esposo y ellos tenían pues todo esto de plata para su boda, entonces ella tenía la tetera de plata y la encendió en el horno y se derritió. Y entonces aprendió que tenía que tratar la plata de una forma un poco diferente. Entonces siempre estaba dispuesta a contar las historias de lo que había hecho diferente. Y siempre pensé que eso era maravilloso. Y ella era una persona maravillosa, maravillosa, maravillosa. La disfruté muchísimo. Y cuando su hija murió, ella no tenía nadie. No tenía nadie. Entonces nosotros la cuidamos y vivió con nosotros hasta que tuvo que ir a un hospicio y se murió. Pero ella era maravillosa, era una señora maravillosa y tenía formas únicas de ver el mundo. Decía, piensa locamente. Entonces piensa tan loco como puedes pensar, porque nadie puede ver eso, pero cómo te vistes puede hacer que te juzguen las personas. Y si te juzgan mal, entonces te vas a quedar atorado. Ella es también acerca de la que hablabas mucho de las relaciones. Sí, porque ella tenía una relación. Ella tenía una relación con su esposo que duró 50 años. Entonces ella hablaba acerca de esto, ella no está abierto a discusión, yo lo respetaba, entonces no lo discutía. Pero la mayor parte del tiempo, si él decía esto no es para discutirse, no está para discutirse. También mencionaste que su esposo era un cristiano devoto, mientras que era más espiritual, metafísica. Sí, así es. Y es divertido porque al final ella quería regresar a la iglesia católica y yo le dije, no puedes. Y me dijo, necesito hacerlo. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque quiero asegurarme que voy a estar en el cielo. Y le dije, quería, si alguien me entra al cielo, vas a ser tú, entonces no te preocupes. ¿Tuviste ese periodo en el que exploraste la cienciología? Sí. Entonces, ¿por qué y cómo resultó eso? Es como que primero tienes que darte cuenta que yo fui a la iglesia a los 10 años y luego a los 15 años empecé a ir a todas las iglesias para ver si alguien decía la verdad. Y fui a todas las iglesias, cultos y religiones que puedes encontrar. Y cuando tenía 30 años empecé la metafísica y luego conocí a algunas personas de cienciología. Y entonces dije, si ellos me pueden convencer, tal vez me pueden dar libertad. Entonces dije, ok, está bien. Entonces estudié con cienciología por 9 años más. Y ahí fue donde conocí a Marin. Y ella era tan maravillosa. Y ella es la que decía que habían 5 elementos de una buena relación: honor, confianza, vulnerabilidad, gratitud y permisión. Y si tú le das eso a tu pareja, ellos te dan eso a ti, entonces tienes una hermosa relación. Y es verdad. Y no conozco a muchas personas que hagan eso. Eso es muy verdad. ¿Y cómo? A ver, pues entonces me estaba yendo bien en cienciología hasta que nació mi hijo. Entonces me dijeron, tienes que poner a ese niño con una niñera y venir a clases. Y yo dije, no. No, es mi responsabilidad. Yo tuve un hijo, es mi responsabilidad cuidarlo. No puedo solamente dejarlo con una niñera, ya. Y entonces ya lo tenía que dejar con niñeras cuando no podía llevarlo a trabajar. Porque si lo iba a trabajar, entonces jugaba todo el día, él estaba bien con eso. Y después cuando se hizo más grande quería
salir corriendo por todo el lugar. Entonces ahí fue donde pedí a una amiga que lo llevara a la playa y lo hizo. Entonces te fuiste de cienciología. Me fui a cienciología porque los vi haciendo cosas muy locas cuando Howard murió y dije, esto es una locura. Y hacían cosas de que me iban a quitar la vida. Decía, ¿cómo así? Si tú no me diste la vida. Entonces me decían que Howard era la fuente de mi vida y no lo era. Pero pues eso es, o sea, esto es como estar en la iglesia, mirar a las personas ser buenas un día, después ser malos otro. Entonces yo dije, no te creo. En algún punto, después de eso, tú empezaste a canalizar. Sí, empecé a canalizar cuando estaba haciendo todo lo metafísico. Es como regresé a la metafísica cuando salí de la cienciología. Y ahí fue cuando mi cuñada llegó a vivir con nosotros y ella estaba consciente de eso porque teníamos una canalización ahí para ella. Y me dijo, creo que alguien quiere canalizar a través de mí. Entonces tuvimos una noche ahí, eso ocurrió, y cuando eso estaba ocurriendo, alguien me voltea a ver, así directo al rostro, cuando estaba fuera de mi cuerpo, y dije, estoy aquí para ti, vete, no. Entonces esta era la noche de Virginia, y yo no quería. Entonces fui a ver a mi amigo que canaliza y al día siguiente me dijo, alguien quiere canalizar a través de ti. Entonces el canalizar era algo que muchas personas hacían en ese entonces. Sí, en ese entonces era muy común que las personas canalizaran a su ser superior, mientras que el mío era Rasputin, el monje de Moscú. No era mi ser supremo. No era eso. Entonces tú canalizaste por algunos años y después, ¿cómo fue que Access surgió de la canalización? Porque yo estaba canalizando, un tipo me llamó de Nueva York, me pidió que fuera a Nueva York y que fue a canalizar algo, y cuando fui ahí, el tipo me dijo, quiero que canalices para mi masajista. Entonces lo hice y empezó a hablar acerca de los elementos de las barras. Ya sabes, eso fue el comienzo de las barras. Entonces luego salí a almorzar y estaba sentado ahí. Y dije, ok, genial, eso fue interesante. Y después dije, ¿qué es esto? Es una clase, me decía. Entonces dije, ok, lo haré. Y boom, es una clase, idiota, ok, lo haré, lo juro que lo haré en cuanto llegue a la casa. Y entonces fui a casa, llamé a 4 amigos, haré una clase. ¿Sobre qué? ¿Trabajo energético? Ok, genial. ¿Y de cuánto tiempo es? 3 días. Ok. ¿Y cómo lo vas a llamar? No lo sé. Y vinieron, hicieron la clase y después de eso me dijeron, ¿qué sacaste eso? Pues pareciera que accesa esto, que accesa esto, que accesa esto. Entonces yo dije, ok, ya tengo el nombre, Access. Y se llamaba Access, transformación de energía desde un inicio. Entonces, ¿cuándo se convirtió en Access Consciousness? Cuando se fue. Cuando el canalizador, el ser que canalizaba dejó de ayudarme y lo tuve que hacer todo yo solo. Entonces me di cuenta, ok, entonces ¿cuál es mi trabajo acá? Llegar a la conciencia y activar la conciencia en el planeta. Y dije, ¿lo tengo que hacer? No. Pero bueno, en esos días no quería tener que hacer eso. Solo quería poder cerrar mis ojos, canalizar y que me pagaran por eso. Porque era muchísimo más fácil. Pero tenía que trabajar y lo tenía que hacer, entonces lo hice y aún lo sigo haciendo después de todos estos años. ¿Qué dirías que, a ver, si tú miras hacia atrás, ¿hay algún periodo que parecía más feliz para ti o el más feliz? No. Ahora es feliz. Ahora estoy feliz porque tengo mi casa llena de cosas que amo, mi vida está llena de personas a quienes amo, mi vida funciona maravillosamente y no estoy casado, que es maravilloso. El matrimonio es el trabajo 24/7 que tomas a través de tu trabajo, en vez de tu trabajo. Y pues ahora todo parece funcionar para mí de formas mágicas. Entonces cuando tú ves al futuro, ¿qué dirías tú que es lo que te entusiasma más?
Estoy entusiasmado con la cantidad de conciencia que puedo ver ocurriendo en el planeta porque lo está ocurriendo. Hay una nueva aplicación que estamos sacando y veo que las personas que no pueden venir a Access pueden pagar poco dinero al mes y disfrutar todo este camino de conciencia y la expansión de la conciencia que nunca había sido tan grande en el planeta Tierra. Entonces llevamos muchísimos años, 35 años de estar haciendo conciencia y ahora está disponible en esta aplicación. Sí, en esta aplicación, y he decidido que esta era la única forma que podía llevar suficiente conciencia lo suficientemente rápido al mundo. Entonces lo estoy haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tú me sorprendes. No sabía que conocías tanto de mí. Has escuchado mucho de mis historias. No, no es todo, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar a este episodio de Alimentar al Mundo de Posibilidades. Si quieres averiguar más acerca de Access Consciousness, puedes ir a accessconsciousness.com. Y si quisieras averiguar más acerca de la aplicación que Gary mencionó en este episodio, puedes ir a access.me. Y finalmente, si tú quisieras escuchar más de este podcast, ve a caterinavalentin.com /. ¿Y qué más es posible que no podemos ni imaginar aún?